En ese marco, y esto puede ser una contingencia histórica, es que con el retorno de las obras, de muchas obras de la antigüedad Europa, el retorno desde Bizancio, desde el Islam, entre ellas retorna una buena parte de las obras de Arquímedes. Y este retorno de las obras de Arquímedes, junto con obras de Ptolomeo, etcétera, las obras de Arquímedes, sobre todo, de acuerdo a Coiré, van a tener un impacto decisivo en las matemáticas del siglo XVII, en personajes como Tartaglia, Guidobaldo Dal Monte, pero sobre todo en la figura del, entre comillas, matemático Galileo. Digo entre comillas matemático porque la figura de físico no existe en el siglo XVII. Galileo es un matemático. Se entiende por matemático aquel que hace astronomía, aquel que hace óptica, aquel que se dedica a indagar relaciones geométricas en el estudio del movimiento y también a lo que nosotros hoy entendemos como geometría. Ambas herencias, entonces, la arquimediana y la platónica, son, en principio, lo que explicarían el nacimiento de la ciencia moderna, ¿no? Ambas corrientes, obviamente muy interrelacionadas, dándole un lugar primario a la geometría. En 1943, Coiré publica un trabajo que se titula Galileo y Platón, está traducido en un libro del siglo XXI. Coiré caracteriza el surgimiento de la ciencia moderna por dos hechos. Dice, la destrucción del cosmos, cuando dice cosmos, Coiré hay que entender cosmos aristotélico, y la geometrización del espacio. ¿Qué es la geometrización del espacio para Coiré? Dice, es la sustitución del espacio del mundo cualitativamente diferenciado y concreto, asumido por las concepciones físicas pre-galileanas, por un espacio homogéneo, abstracto, de la geometría euclídea. Estas dos características pueden ser sintetizadas y expresadas como sigue, dice Coiré, lo estoy citando. La matematización, él mismo pone entre comillas, entre paréntesis, dice matematización, entre paréntesis, geometrización de la naturaleza, y entonces la matematización, geometrización de la ciencia. Al estudiar el problema de la caída libre, que es uno de los problemas clásicos del siglo XVII, es un problema que obsesiona a los filósofos naturales. La categoría de físico no existe, quien indaga las leyes naturales se la llamaba en el siglo XVII filósofos naturales. La caída libre es uno de los problemas que obsesiona desde varios siglos, ya desde Teofrasto, es decir, desde discípulos de Aristóteles. La caída libre es un problema que hay que resolver y que toma absoluto protagonismo en el siglo XVII. Señala para Coiré un punto crucial, tan importante como la geometrización del espacio. Dice Coiré, hay algo revolucionario en Galileo y que ocurre cuando logra la famosa fórmula de la caída libre, ¿no? Que todos estudiamos en física del colegio secundario, cuando nos dicen que un cuerpo cae con movimiento uniformemente acelerado. Bueno, esto que nosotros vemos de pasada en 2 horas, aunque después nos tengan unas semanas haciendo ejercicio, dice Coiré, implicó un salto conceptual gigantesco que tiene que ver con la geometrización del tiempo. Transformar al tiempo en una coordenada geométrica. Detengámonos un segundo en esto. ¿Por qué es tan importante para Coiré? Preguntémonos qué es el tiempo para el siglo XVII o del siglo XVII hacia atrás. El tiempo es el devenir, ¿no? Si hay cambio cualitativo, si hay mutabilidad del hombre, si hay nacimiento, envejecimiento, muerte, el paso de la semilla al árbol, etcétera, todo lo que es cambio, eso es lo que involucra el tiempo. Lo cualitativo por antonomasia. Bueno, este salto de tomar aquello que para los griegos fue el gran problema, que era el problema del tiempo y el problema del devenir, transformarlo, y déjenmelo decirlo así, en una mera coordenada geométrica, va a ser el salto conceptual que, de acuerdo a Coiré, va a permitir la matematización del movimiento. Y acá es donde Galileo retoma a Arquímedes. Arquímedes había aplicado las matemáticas al mundo del hombre, al mundo terrestre, pero no había logrado utilizar las matemáticas para la descripción del movimiento. Lo que va a haber en Galileo de novedoso es retomar este programa arquimediano y lograr matematizar ahora el movimiento. Cuando digo movimiento terrestre, ¿no? Bueno, entonces al estudiar el problema de la caída libre, Coiré señala, entonces, como otro punto crucial, la geometrización del tiempo,
Esto para Coiré sería un logro arquimediano platónico, pero un logro absolutamente original para el siglo XVII, el tiempo como parámetro. Piensen ahora en nuestras ecuaciones, digo, que utiliza la física, donde el tiempo es la letra T. El tiempo va para adelante y para atrás indistintamente. Nosotros sabemos que el tiempo no puede ir para atrás. Bueno, pero en las ecuaciones sí. ¿Está bien? Es decir, vamos a tratar de sacar todas las conclusiones, ¿no?, de este paso que va a dar Galileo a comienzos del siglo XVII. Bueno, algunos físicos del siglo XX incluso, muy críticos, no críticos de Galileo, críticos de la necesidad de superar esta noción un poco limitada de tiempo, van a decir que este concepto de tiempo significó la pérdida de una noción de tiempo real, que es un tiempo en principio ilusorio, el tiempo de Galileo, que va a ser el tiempo que va a heredar toda la tradición de Newton, siglo XVIII, siglo XIX, va a ser un mero parámetro de una ecuación, dicen los críticos, ¿no? Hay otros físicos que están muy contentos con esta idea de tiempo y con la idea de reversibilidad y de determinismo que implica esta noción de tiempo. ¿Por qué digo determinismo? Porque en una ecuación donde aparece el tiempo como parámetro, uno, si conoce las condiciones iniciales o en un momento determinado, conoce todo el futuro y todo el pasado del sistema. Es decir, uno puede ir para atrás o para adelante indistintamente. Esta noción de tiempo describe un mundo reversible, determinista, pero nosotros sabemos que el mundo no es reversible y en principio dudamos o nos planteamos como interrogantes si el mundo, digo, si la realidad es determinista en este sentido fuerte que implica la matematización al estilo Galileo. Bueno, con este paso entonces fundamental queda planteado el programa de matematización de la naturaleza que va a dominar a lo largo de 4 siglos. El paso, así lo dice Coiré, el paso de la cualidad a la cantidad como núcleo de toda explicación científica. Esto de cantidad hay que tomarlo entre comillas, ¿no? Es decir, porque hay muchas áreas hoy de las matemáticas que no cuantifican y que no por eso dejan de ser matemáticas legítimas. Pero bueno, se está refiriendo Coiré a las matemáticas del siglo XVII. Bueno, en paralelo con este proceso, uno podría decir, y no vamos a entrar por esta vertiente, por este camino, pero sí se lo señalo, en este proceso de matematización, o este proceso de matematización va acompañado de un proceso de instrumentalización, ¿no? Y acá es donde entra un factor, yo diría, técnico, tecnológico, en un desarrollo simbiótico entre matematización e instrumentalización o tecnologización de la ciencia. Y piensen en el avance de los instrumentos que van utilizando. El telescopio de Galileo es un tubo de 1 metro y el telescopio Hubble hoy implica transportar un telescopio gigantesco al espacio, etcétera, etcétera. Lo mismo puede decirse de cualquier otro tipo de los microscopios o del surgimiento de la bomba de vacío en el siglo XVII y los métodos de vacío hoy, lo que es un acelerador de partículas hoy y cómo se especula acerca del átomo en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, pero no vamos a entrar por este camino. Ven que acá hay un tema interesante, ¿no? Esta simbiosis matemática-tecnología o matematización-tecnología. Bueno, otros historiadores completan esta idea un poco sesgada de la revolución científica que tiene Coiré, como Thomas Kuhn o Stephen Shaping, complementan esta idea diciendo que hay otra novedad en el siglo XVII. No solo Galileo y la matematización de la naturaleza son los aportes originales, sino también el surgimiento de disciplinas nuevas, de campos empíricos nuevos que antes del siglo XVII eran fenómenos dispersos. Y me refiero a lo que podríamos llamar las áreas del estudio del calor, de la electricidad, del magnetismo. Piensen que Galileo solamente se dedica al movimiento, a lo que nosotros podríamos llamar mecánica. Dice Shaping, dice Thomas Kuhn, además de estas áreas, hay otra novedad del siglo XVII, que es el surgimiento o la conformación de nuevas áreas empíricas, por lo menos en el siglo XVII empíricas, y que no son, en principio y de manera evidente, matematizables.